importantes y vitales para la iglesia cristiana y que tenemos que resolver en nuestra propia vida de forma urgente es entender lo que sucede entre la ley y el evangelio. Muchos simplemente rechazan lo uno o lo otro. Muchos se apegan a la ley, terminan siendo como los escribas, como los fariseos del tiempo de Jesús, promoviendo un legalismo, una forma externa de santidad, pero contradiciendo las enseñanzas de Jesús. Otros terminan repeliendo toda formalidad de reglas, de normas, terminan con ese espíritu rebelde, negándose a aceptar toda clase de disciplina eclesiástica. Esta tensión siempre ha existido. ¿Tenemos que rechazar la ley? ¿O cuál es el valor o la importancia? Cuando el Señor Jesucristo desarrollaba su ministerio en la tierra, comenzó de alguna manera a crear cierto pensamiento en los discípulos acerca de la ley. Muchos de ellos pensaban que el Señor había venido a reescribir la ley, a hacer un lado la ley y darles enseñanzas nuevas. Pero es claro en este sermón que el Señor externa de manera muy objetiva que no es su intención, no es su propósito borrar la ley, quitar la ley. Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y en esa expresión, para cumplirla, el Señor está mostrándonos el camino que tenemos que seguir. La ley en el Antiguo Testamento era instrucción a través de la Torá. Eran las normas a través de las cuales el pueblo de Dios se tenía que regir o conducir. También eran predicciones. A través de los profetas se dieron muchas profecías, muchas enseñanzas futuras. Pero el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Y cumplir la ley significaba que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, tanto en la Torá como a través de las profecías, el Señor vino a cumplirlo, a dar el cumplimiento de aquello que se había escrito. Esto lo enseñó cuando dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Y les reclamó a los escribas y fariseos diciendo, ustedes escudriñan mucho la Escritura porque piensan que en ella encontrarán la vida eterna. Y Él dijo, ellas hablan de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Las Escrituras son, o el Antiguo Testamento, eran las enseñanzas acerca de lo que había de venir, de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador. Nos muestran a Dios, nos muestran acerca del hombre y nos muestran acerca de la salvación, pero esta salvación que se muestra, que se enseña, que se revela, habría de hallar su máxima expresión, habría de hacerse real en la persona, en la obra y en las enseñanzas de Jesucristo. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo mismo, es su persona. El Evangelio son las enseñanzas de Jesús, lo que Él dijo. El Evangelio son los hechos, las acciones de Jesús, lo que Él hizo. Y cuando Jesús vino al mundo, su persona, sus enseñanzas y sus obras están confirmando y cumpliendo todo lo que en el Antiguo Testamento se había dicho de Él. Por ejemplo, todos los sacrificios del Antiguo Testamento no habrían de tener sentido si no hubiese venido el Señor y hubiese muerto en la cruz del Calvario. Todo aquello era un anticipo de lo que había de venir
y cuando Cristo vino se hizo realidad. De tal forma que Él no solamente nos reveló en su persona lo que tenía que suceder, lo que tenía que pasar, lo que hacía falta y era necesario para nuestra salvación, sino que al mismo tiempo está haciendo válido todo el Antiguo Testamento y está dándonos la interpretación correcta de la ley. Por eso Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Lo que Él estaba enseñándonos, lo que Él estaba diciendo era que la ley tenía una intención, tenía un espíritu y no se estaba cumpliendo. Había mucha superficialidad. No se trataba de mandamientos externos. No se trataba simplemente de no hacer, sino que hay una invitación a una vida activa, no solamente pasiva, no solamente no matarás, no solamente no robarás, no simplemente no, sino que habría que hacer. De allí que el Señor cuenta parábolas como las del buen samaritano para ejemplificar el amor. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y Él en su persona nos amó hasta la cruz del Calvario. Y Él en sus enseñanzas nos enseñó cómo debemos nosotros manifestar esta ley de amor. Por eso, cuando Él está enseñándonos a través del sermón, de estas palabras, Él está tratándonos de mostrar el camino que nosotros tenemos que seguir. El Evangelio pareciera ser una antítesis, algo que contradice la ley, pero no es así. El Evangelio es la expresión verdadera y real de aquella ley que se nos dio en el Antiguo Testamento. Toda la base moral y ética del Antiguo Testamento, el Señor no la quitó, sino todo lo contrario. Él agregó un sentido de una moralidad más elevada a estos principios éticos, a estos principios de norma de vida. Los escribas y los fariseos habían distorsionado el sentido de esta ley. Por ejemplo, cuando se trataba del matrimonio, era una costumbre, era algo que habían ellos llegado a considerar, que un hombre podía dejar a una mujer por cualquier cosa, podía darle carta de divorcio, simplemente abandonarla, desecharla. Y el Señor apela a los principios originales, a la intención de la ley. Él dijo, no fue así al principio, sino que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así que Él afianza los principios originales, los reafirma y nos da a nosotros un sentido profundo y genuino de cómo debemos vivir y conducirnos en la vida cristiana. Él quiere que cada uno de nosotros entienda que Él vino para enseñarnos y mostrarnos, tanto a través del ejemplo con su propia vida, lo que es ser verdaderamente un hijo de Dios. Nos lo enseñó a través de palabras. Él una y otra vez estaba mostrándonos el verdadero sentido de la ley a través de sus enseñanzas. Él, con sus hechos, mostró que la verdadera ley siempre va a procurar el bien de los demás. Va a estar siempre en contra del egoísmo y del egocentrismo. Por eso nos hace un llamado y una invitación a la generosidad, a la misericordia, a la compasión y a la búsqueda continua y constante del bienestar de los demás por encima del bienestar propio. También nos enseña una ética en cuanto al uso de nuestras palabras. Porque las palabras pueden ser
tan poderosas, que pueden levantar, pero también pueden destruir. Es una manera de golpear, es una manera de dañar, como lo es una manera de curar. Hay muchas personas que hoy día necesitan una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo. Y cuando uno emite palabras hirientes, con esa intención del corazón, y lo que dice la Escritura, es como si lo estuvieses matando. No necesitas matarlo con un cuchillo, con una pistola. No necesitas golpearlo con el puño. Puedes golpearlo con tus palabras. Porque al fin, la intención del corazón delante de Dios es lo que cuenta. Así que el Señor nos llamó a vivir una vida real y verdadera, a cumplir verdaderamente con la ley que se resume en amor. Él lo hizo y nos enseñó a nosotros a seguir su ejemplo y nos enseñó a nosotros cómo debemos conducirnos en todas las áreas de la vida, en todas nuestras relaciones para con los demás. La vida no se trata de buscar nuestro provecho, nuestros intereses egoístas, se trata de hacer la voluntad de Dios y de amar al prójimo como nosotros mismos, como si fuéramos nosotros mismos. Así que debemos procurar siempre, considerar que el Señor no vino a bajar los estándares de la ley, sino al contrario, vino a elevarlos. En el Evangelio, nuestra moral debe ser mayor, porque pasa de ser una ley externa a un deseo interno, profundo, producido en el corazón por el Espíritu Santo. Quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda siempre considerar vivir como Jesús, seguir su ejemplo en obediencia y avanzar siempre hacia su voluntad y hacia sus propósitos. Qué difícil es vivir la ley de Dios. Sin embargo, Jesús hizo posible que pudiéramos vivir esta ley y cumplir la voluntad de Dios. La intención de Dios siempre ha sido que hagamos lo correcto, que le amemos a Él con todo nuestro ser y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, cuando la intención del corazón es esta, cuando nuestra vida refleja este sentido, entonces no necesitamos una serie de normas, de reglas o de leyes, porque la ley fue escrita en nuestros corazones cuando se nos dio al Espíritu Santo. Jesús nos redimió para ser estas personas que hubieran de hacer la voluntad de Dios sin importar el costo que tuviésemos que pagar. Somos gente diferente, gente especial. Y Dios nos dio todo lo necesario para poder hacer su voluntad y vivir de acuerdo a sus estándares y a sus propósitos. De esta manera, nosotros podemos influir al mundo, porque el mundo necesita amor y mientras hoy todo el mundo está preocupado por sí mismo, buscando la manera de ayudarse a sí mismo, nosotros deberíamos estar preocupados por ayudar a los demás. El egoísmo no es compatible con el Evangelio. Por lo tanto, hoy es tiempo de que comencemos a pensar más allá de nosotros y más allá de las circunstancias. Porque si habremos de pasar nuestra vida en una eternidad en gloria, tenemos
que sacrificar mucho de nuestra temporalidad y de nuestra comodidad hoy día. Por eso yo te invito a considerar con mucha seriedad lo que Dios te muestra en su palabra. La vida haya sentido cuando entiendes que no vives para ti, sino que vives para el Señor, y cuando vives para los demás. Vive para tu esposa, tu esposo, para tus hijos, para tus hermanos, para tus amigos, para tus vecinos. Vive para dar, vive para amar, vive para entregarte por otros, como Jesús nos enseñó, tanto con sus hechos, como con sus palabras, como con su propia vida que fue derramada en una cruz a favor nuestro. Ese es nuestro objetivo, llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Más que reglas, más que normas, hay un sentido en el cual debemos vivir para la gloria de nuestro Dios. Amén.